experiencias que Bartolo había tenido previamente a Lander, que fue quizás para algunos como lo primero, el Lander después, y cosas que él venía problematizando respecto de la actuación, hizo que el teatro pudiera reconocer posibilidades de un imaginario que no eran tan explorado hasta el momento como lo era el imaginario del director del siglo XX o del dramaturgo del siglo XX, es decir, era un tipo de acontecimiento escénico que era propiamente actoral y, digamos, de una teatralidad específica y de una propiedad puramente escénica, ¿no? Y las condiciones de creación que el Deportivo instaló para todos los que pasamos por ahí como manera de hacer, como manera de aproximarse a la actuación, como manera de aproximarse al tiempo de ensayo, como manera de vincularse con el dinero, como manera de vincularse con muchas condiciones que están en danza en el momento de generar un grupo de trabajo y ponerse a hacer la experiencia de saber qué es lo que uno va a terminar haciendo, ¿no? Son condiciones artísticas de trabajo que no se siguen profesando de manera muy general, ¿no? Y me parece que es lo que hace de Bartolo un artista, quiero decir, una persona que no practica una actividad artística, sino que enfrenta esa práctica con su problema creador. Lo que se planteó Bartolo en relación a la práctica teatral fue un desafío, muchos nos sumamos a eso, nos enriquecimos, nos transformamos y nos habilitó también a que podamos seguir esa problemática, ¿no? Las palabras artista y creador están un poco banalizadas mediáticamente, pero desde mi punto de vista, en algunos casos tienen un sentido fuerte, discriminante y afirmativo por lo que realmente se puede pensar de lo que esa gente hace. Hay gente que permite pensar el hacer propio, ¿no? Y en el caso de Bartolo me parece que eso es claro y muy singular y muy poderoso también. Y lo que le planteaba a Bartolo es hacer como un recorrido que tendrá las derivaciones que tenga respecto de lo que fue el proceso de trabajo, su manera de ir pensando e ir haciendo en relación a lo que pensaba, hacía, lo que veía de cada momento de la situación escénica en la que se ponía a escribir, ¿no? Para Bartolo siempre fue importante qué es lo que hace, discute respecto de lo que se está haciendo. Quiero decir, todo gesto escénico, en el caso de Bartolo, siempre intenta estar discutiendo en alguna medida con lo que se ve que se hace, ¿no? En ese sentido es un gesto actual y no un gesto solamente apoyado en lo que serían ciertas adquisiciones prácticas o ciertas eficacias que se van logrando en el recorrido. Quiero decir, el mundo en el que uno hace también impone desafíos, ¿no? Y me parecía interesante empezar muy básicamente en relación a lo que fue tu formación. Me gustaría pensar que se deben a las situaciones excepcionales de los encuentros que teatralizan los vínculos. Quiero decir, que permiten que los vínculos momentáneamente aparezcan en su mejor posibilidad, o que el teatro debería mantener, sin tener un sentimiento psicobolche, aspirar a ese acontecimiento, a que aquello que estuviera en juego de lo humano pudiera manifestarse momentáneamente con gran intensidad. Lo humano, me deslizo un poco antes de lanzarme a eso que me parece interesante, lo humano es el relato. El teatro encarna de manera un poco sonsa, un poco tonta y singularmente minoritaria en esta época, un relato sanguíneo, de intensidades, de velocidades, de energías y de una posibilidad que circula en la actuación que tendría que ver con que el mundo se funda en la medida en que se enuncia y se constituye como un paso muy milenario, muy antiguo, muy narrado dentro de ese relato que sería también la actuación y los actores, el teatro, inclusive el teatro todo, aún con nuestras diferencias y distingos, esa totalidad en movimiento narra, a mi entender, una especie de relato, no un relato único, pero un relato de lo humano, de la posibilidad de la pertenencia y de la capacidad de conmoción
dentro de ese relato de lo humano. Entonces me parece que uno se ve poco, porque esta es una ciudad un poco alcahueta, y es una época particularmente alcahueta, donde está muy fundado un orden individual, severamente individual, poco activo en relación a los intercambios, con poca capacidad de escucha, con poca capacidad de intercambio, con muchos imperativos a tomar partido de manera inmediata por algo, para poder tener algún anclaje. Y en el teatro eso nos pasa mucho, sobre todo a los que no nos va bien, a los que no pertenecemos al orden dominante del teatro, a los que no pertenecemos a un tipo de teatro. No sé ni cómo llamarlo, digo, habitualmente se le llama el teatro comercial, pero no es solamente con eso que es el problema, es muchísimo más abarcativo el desencuentro con lo que sería lo mayoritario en el teatro. Entonces, el sector minoritario también tiene muchas dificultades para escucharse y entenderse, porque está siempre muy ávido de enunciarse para tener algún lugar desde el cual defenderse. Entonces uno está muy resentido, yo por lo menos. Es un error mío tender a pensar que lo que me pasa a mí le pasa a otras personas, pero me parece que en general yo siempre alimento una cuota de gran resentimiento. Por no tener éxito, por que no me vaya tan bien, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir, una sensación muy confusa en relación a la pertenencia. Y ahí voy a la pregunta de Alejandro. Hago toda esta salvedad para decir, gran parte de lo que dice Alejandro tiene que ver con que hace mucho que no nos vemos y acá se teatraliza un encuentro. Ok. Bueno. Está buenísimo que pienses eso. Ojalá sea así. Ojalá. Nada, yo empecé a estudiar teatro con mucha resistencia, porque venía de una experiencia donde el imperativo en mi época era la política y la práctica política. Con lo cual el teatro me parecía un sucedáneo menor, débil y además con un juicio un tanto peyorativo sobre quienes lo hacían. Estoy hablando de la época de la dictadura. Entonces mi sensación era rara, porque por un lado me atraía muchísimo la idea de preparar escenas, disfrazarse, combinar, con eso me enloquecía. Traía la práctica un poco de la política, que es muy, en el sentido profundo, militante. Entonces era muy intensa la decisión de cómo ir a lo que teníamos que narrar, ya se diera en lo temático o en lo expresivo, y también en las áreas, por decir así, de conseguir los objetos. Bueno, lo que todo el mundo sabe que después es la práctica de hacer teatro alternativo, que es que tenés que armar todo. Mi vínculo era un vínculo de no enamoramiento con el mundo de lo teatral, de no enamoramiento con ciertas convenciones y cierta membresía que el teatro tiene, que no se sabe por qué la tiene, de autoridad moral, de seriedad, de profundidad, que en la mayoría de los casos esconde aburrimiento, tedio e idiotez. Una idiotez profunda, como no vi en otros lugares. Una idiotez conservadora, organizada bajo preceptos, con lógicas de funcionamiento, sobre todo en el teatro culto, no en el teatro comercial. No me estoy refiriendo donde ahí los procedimientos son más claros porque están definidos por el sistema productivo. Y entonces las lógicas vinculadas a las problemáticas del lenguaje quedan subsumidas por las resoluciones momentáneas que la producción opera. ¿Entienden? Dirige el que tiene el nombre del director. No es que dirige, tiene el nombre del director. Entonces ese es el trabajo que se supone que es la dirección. Y actúa el que tiene el nombre del actor, y así sucesivamente. En general, en ese caso, los actores son más nobles, en general son bastante más, en esas estructuras, bastante más sólidas que las demás áreas.
¿no? O las áreas técnicas también parecerían quedar a veces salvadas por un nivel de eficacia profesional que no necesariamente las áreas vinculadas a la autoría y sobre todo a la dirección garantizan, ¿no? Porque es una reunión de teatro esta, pese a que sea la Facultad de Filosofía y Letras. Digo esto porque el teatro competiría acá, sobre todo la actuación competiría acá, porque es un pensamiento, es una forma de ver el mundo, ¿entienden? Es un campo, no podríamos decir una filosofía porque sería una especie de exageración, pero digo porque si no queda colocado lo teatral en una hipótesis meramente del lugar en el cual está definido en nosotros culturalmente, lo teatral, la actuación, lo que circula ahí adentro. Entonces, esta mujer que daba clases en el sótano del Pairó. El Pairó era mucho más viejo, más húmedo y más asqueroso de lo que es ahora. Era un lugar con unas butacas antiguas de cine y una cosa, y debajo de toda esa cosa, un sótano, donde se suponía que había un fantasma de una actriz. Eso lo tornaba atractivo. En ese sótano estudiábamos una manga de lúmpenes. Había alguna gente más seria y otros que éramos más lúmpenes. Porque uno estudia teatro porque no quiere trabajar, porque no le va bien en las cosas en las cuales le debe ir bien. Porque si no, ¿para qué va a estudiar teatro? Digamos. O si no, tiene que ser una situación muy anómala. Por supuesto que tenemos veo la cara de Gaby, que es un empresario exitoso y un actor de talento, pero son excepciones, son situaciones absolutamente excepcionales. Entonces digo, estos degenerados estaban ahí al costado, la clase era muy interesante, pero también era muy interesante el vínculo con esos degenerados que tenían ciertas ideas en relación a las escenas que no tenían que ver ni con la literatura dramática, ni con miradas académicas, sino con simples comentarios territoriales de la actuación en relación a el aburrimiento, a lo interesante o desinteresante de algunos cuerpos de las compañeras o compañeros que actuaran momentáneamente, situaciones en paralelo, cierta humor en relación a una cosa extraordinaria que hacía Beatriz Mata, que se sentaba en el único sillón que había unas sillas de merda, horribles, todas desvencijadas, y había un único sillón donde ella se apoltronaba. Y era una época donde todavía se podía fumar en cualquier lugar, y ella sacaba un cigarrillo y tenía un par de esbirros que le prendían en la semioscuridad el cigarrillo. Y ella era una reina. Y entonces a mí, por ejemplo, empecé a pensar con humor sobre un aspecto muy interesante, que es la devolución. La idea de la importancia de la devolución, tanto en el plano de la clase como en el plano de la observación o como en el plano de la dirección. Quiero decir, una mitologización en relación a la idea de qué te dijo, qué se dijo, ¿entienden? Que adquiere un valor casi tan importante, por lo menos casi temporal, de la misma dimensión que lo que se hace. Lo que se dice es una obviedad, ¿no? Cuento las obviedades. Entonces, eso a mí me sirvió bastante, me fue útil, porque me parecía que se hablaba mucho, que las devoluciones adquirían un valor que no era tan importante, que no era tan importante lo que te decía el que observaba. Sí era importante en el intercambio, que te estimulara, pero no podía ser una palabra dicha desde el lugar de la verdad, que es un lugar inexistente y falso, con lo cual no hay ningún lugar, que tiene que haber una devolución técnica, donde la actuación pueda apoyarse técnicamente. Ahí empezaron a aparecer lo que naturalmente se dan en otros, pero en muchas situaciones o muchas personas le debe pasar, que uno actúa para algunos o en contra de otros, con mucha claridad. Aún dentro de ese grupo tenés alianzas donde cuando actúas para esos o tratando de entrar en contacto con esos y en contra de otros. ¿Y cómo podría definir a esos bandos? En esa época Beatriz nos hacía estudiar escenas clásicas, entonces estudiamos Tennessee Williams, Arthur Miller y las situaciones
derivaban por incapacidad nuestra, digo, ahí ya había una violencia inusitada en mí, en términos no ideológicos ni políticos, sino teatrales, que era en pleno momento del dolor físico del país, del cuerpo social, nosotros estábamos intentando desarrollar técnicas introspectivas, que eran las metodologías dominantes de esos años. Se hablaba de Fernández como si fuera, yo qué sé, no sé, Seferino Namuncurá, que se ha perdido en Alemania y se está esperando que vuelva para iluminarnos con su saber, o Aleso y Gandolfo. Bueno, ellos eran como la tríada de los Reyes Magos. Tenían al ruso Serrano, digo el ruso Serrano porque Serrano era de las acciones físicas y más vinculado a una línea realista, entre comillas, con clara influencia del PC argentino. Digo para entender, porque si no, no se entienden nunca ciertas realidades técnicas y de lenguajes si no se entiende de política, ¿no? Si no se entiende de política, no de política directa ni partista, sino de decir cuáles son los pensamientos profundos que abrevan ciertas elecciones estéticas, para no ser ingenuos y hablar de gustos, que reduce la conversación a todo, ¿no? Entonces, había una cosa muy vinculada al sentimiento y entonces había una burla sobre eso, porque de ahí a la cosa débil, yo iba a usar una palabra pero pensé que me iban a denunciar al INADI, quiero decir, una idea amariconada, que no tiene que ver con la sexualidad ni con las elecciones que sobre la sexualidad se hagan, sino con un formato en el campo de la expresión que debilita el trazo y que alude a un copring cultural de lo que se hace cuando se actúa. Y entonces aparecen unos cuerpos y se doblan mucho las rodillas y hay un acento en una especie de gordura intelectual que hace que el cuerpo pierda su carácter convocante, atractivo, altamente erotizado por el hecho de estar actuando, independientemente de lo que narre, está obligado a narrar eso, porque esa es la actividad. Es como si alguno de los que corriera ahora en la zona, están por jugar los del básquet a esta hora. Si alguno de los que nadara en este momento no quisiera meterse en el agua, si un actor no quiere tener vibratos de intensidad, no puede elegir la actuación. Es cierto que te puede patotear y decir, mirá, todo lo que vos decís ahí no es lo que pasa en la televisión, que es donde se actúa. Yo vi un programa de televisión recién, te dice, donde todas estas boludeces que vos estás diciendo no las hacen, porque la actuación no es los programas de ficción. Se creen que Tinelli eso no es actuación, o que el otro que grita, un deforme que ha aparecido ahora y que grita, es horrible, ya no puede ni hablar, es una especie de oligofrenia. Digamos, un modelo degradado, los modelos también se van degradando, y todo eso es actuación. Entonces, digo, por razones a veces simpáticas, vinculados a los que fuman porro, toman más cerveza, por vínculos más críticos en relación a los lenguajes que se desarrollaban, cierta simpatía irónica de poder mirar a la persona que te conduce con respeto y con cariño y al mismo tiempo ver la escena loca de la oscuridad y de un que alguien le prende, que es una locura. Quiero decir que algo del impulso de presentar el cuerpo en ese momento, básicamente, ¿no? Quiere decir que parecería que ciertas condiciones, tanto la mistificación del coordinador, ¿no? En términos de su manera de ser frente a otro, como de su discurso posterior al hacer, la época, ¿no? Y la escuela, que regía más bien las verdades de ese momento, según tu percepción, lo que impedían era más como una presentación corporal, más el quilombo propio de ponerse a actuar. Porque las energías representativas son menores, porque están colocadas en el molde de yeso o de hierro brutal. Uno cree que no operan, es como la ley de la causalidad, que piensa que es como uno ya está habituado y es natural, no jode, te mata a la larga. Las cosas son por tal razón. Entonces, si las cosas son por tal razón, ¿para qué voy a inventar? Si todas las cosas ya están dadas, ¿para qué voy a poner en funcionamiento mi campo imaginario? Es decir, si yo no puedo
si no puedo instalar el flujo, las dinámicas vinculadas al no saber, pero que del propio juego van a aparecer instancias, llámales como quieras, de afectación hacia el que mira, comunicacionales si aparece tema, porque también creer que la idea de la no representación es el caos y la anarquía es un pensamiento degenerado de los autores. Quiero decir, de la creencia que todo es performático en la medida en que el sentido no esté ordenado en relación al concepto imperante del texto y su forma de ubicación casi geográfica en la distribución de las palabras, en la estructura de eso que se llama el relato o la obra. Porque las situaciones del intento de generar campo de afectación expresiva desde la actuación es por entender que la actuación está narrando un elemento fundamental del teatro que es si no es, esa obviedad. Eso que está tan claro en Hamlet y que nos ha obsesionado durante muchísimo tiempo y nos sigue obsesionando. La idea de que el actor produce un fenómeno donde la situación es y no es al mismo tiempo, como los muertos, como otras situaciones muy singulares, de gran intensidad con la naturaleza, en la vida deportiva, obviamente en el amor, en la intensidad, con los hijos, con cosas muy, pero muy con la muerte. Las situaciones de un altísimo voltaje donde la persona está en más de un lugar claramente a la vez. Como esos sueños donde uno sueña que está soñando y lejos de tranquilizarse, se introduce en el sueño más profundamente, que es muy raro, y uno sale cuando piensa en eso, aunque esa sensación la haya tenido una o dos veces, no se le olvida más, Se entiende una sensación rarísima de que el verme produce una distancia enorme donde me permito verme en el lugar y al mismo tiempo estar intensamente dentro. El amor, la vida deportiva, pienso yo, por lo menos en relación a ciertos sentimientos que si no aparecen porque la política no los permite, que es la emoción heroica. La situación, si me voy a poner a llorar, pues Argentina, que no se sabe qué se dice, pero de repente uno se siente embargado por una fuerza, o cuando el juego se lanza como una flecha hacia el goce. Porque estoy pensando que antes de ser un director que presenta como su heterogeneidad y va adquiriendo importancia, vos fuiste un actor muy peculiar. Quiero decir, vos, tanto en lo que a mí me llegó y pude entrever en relación a lo que vos hiciste con Amitín en Memorias del Subsuelo y lo que pudiste hacer con Laura y Pavlovsky, ¿cómo se llamaba? Pablos. Vos eras un actor con muchas percepciones y muchas ideas de las que después pudiste desplegar quizás en un contexto menos conflictivo, o sea, más pudiendo afirmar más claramente una lógica que vos deseabas, pero vos eras un cuerpo que desde que empieza a tomar clase quiere presentarse de una manera en la que va encontrando elementos, pero que el contexto no necesariamente es el que impulsa eso, ¿no? Sí. Entonces vos de repente sos un actor que tiene una posición muy fuerte respecto de cuál podría ser el fenómeno de actuar. Que Amitín, que es un director que vive en España, que en ese momento estaba viviendo en Alemania, se había quedado con Augusto Fernández. Yo nombro a esta gente como si estuviera diciendo Orteguita pero bueno, cada uno si no pregunta. Y entonces él le pidió a, no sé, creo que a Alito Cruz, a Agustín, a Leso y a otros más, que le dieran los nombres de, no sé, 10 actores, porque él iba a tomar pruebas, se iba a quedar con 3. Y estaba Julio Chávez, bueno, en esa época estaba Marrales, Chávez. Entonces él tomó pruebas. Eso para mí, creo ahora, lo pienso, fue muy importante, porque yo fui con unas cosas, ya había leído la obra, que era fan de Ulises, y había ido con objetos, con unos objetos muy arbitrarios, con una manguera que medía como
30 metros, y con algunos elementos que después ya igual yo tuve en el vestuario final. O sea, fuiste con una hipótesis de lenguaje. Claro, entonces, y era muy fuerte y con mucho desencuentro con los otros, muchísimo desencuentro, como si, bueno, lo que uno ve cuando dos actores están en registros muy diferentes, entonces intentan, bueno, a veces, pero la verdad que... Entonces eso a mí me tranquilizó mucho. Después la experiencia siempre fue muy nutritiva, pese a las diferencias ostensibles de lenguaje que teníamos, y que teníamos, digo en plural, porque en un momento dado éramos 3 o 4 que teníamos ya una experiencia de 2 o 3 espectáculos con Amitini y pensábamos que teníamos que forzar el lenguaje, que ya debíamos encontrar algunos elementos que afirmaran algunas cosas que pasaban en los ensayos, que eran más interesantes que lo que pasaba después cuando íbamos a definir las escenas, sobre todo de la novela del hombre del subsuelo, de Memoria del subsuelo. Entonces, esa situación se combinaba con que Amitini era un director muy generoso en relación a su relación de mirada sobre la actuación, una persona muy obsesionada con su línea, una línea que tiene que ver, cuando hablamos de todo esto, me parece que a lo mejor adquiere como una situación de mucha especificidad, pero es muy importante a la hora técnica. Hay veces en la actuación que vos te sentís muy pleno y muy libre, porque aún respetando las obligaciones, la cosa se hace muy personal. Y lo personal no es lo biográfico, lo personal es lo personal. Exagerar algunos elementos narrativos para que la representación no se vuelva señorona, y entonces las imágenes, que ahí nosotros trabajábamos mucho con los objetos, ahí fue una experiencia muy plena del trabajo con los objetos, de los elementos asociativos formales que uno puede construir, las relaciones la estoy buscando a Gaby, con lo escenográfico, la situación de la actuación como concepto de pensamiento en relación a la totalidad del plano. No solamente a las situaciones, no el lenguaje como hipótesis del estallido, sino la totalidad, las luces. Aprendí muchísimo de luz durante todo ese tiempo, porque me preocupaba en observar por qué perdíamos tanto tiempo y tantas horas los actores esperando que estos pelotudos pusieran la luz, cuando eso lo tenían que hacer en otros horarios, y nosotros teníamos que ir al trabajo con las luces, a los desarrollos de nuestros movimientos, ¿se entiende? Entonces también pensaba eso, o pensaba por qué Amitini se preocupa tanto por gastar en los objetos si Tito, que era un actor extraordinario, no tenía guita para el colectivo. Será una situación menor, pero a la hora del ensayo y del agrupamiento es definitivo, uno deja de lado esas cosas. Nosotros tenemos una experiencia en ese aspecto donde, aún con muchísimos errores, aún con situaciones contradictorias, los acuerdos deben ser respetados de una manera feroz, pero no por situaciones de autoridad, sino para posibilitar la creencia, porque si no la creencia en el teatro no se funda. Si no tenés guita, no tenés prestigio, no te ve nadie, quiero decir, si no le interesa a nadie lo que uno hace, a muy poca gente, a escasísimas personas, si vos no consolidás con los equipos de trabajo un grado no de amor ni nada ingenuo, pero de compromiso y de lealtad a los acuerdos, el lenguaje no puede aparecer nunca, porque solo se puede actuar medianamente con alguien a quien uno respete y quiera, porque si no, o si no, ¿para qué? ¿Quién está haciendo en esta situación, ¿no?, un ejemplo de alguien que podía albergar potencia actoral, ¿sí?, o despliegue actoral, o sea que se podía evidenciar un juego propio de la actuación en el contexto de un montón de procedimientos trascendentes a la actuación, de la puesta, de la luz, de la guita y de los vínculos? Quiero decir que no necesariamente un amor generalizado sostenía esa estructura, ¿no? Por supuesto. Pero entonces, estoy pensando en relación a, muchas cosas, pero en principio el momento en que vos podés empezar a hacer en otros, o que otros puedan jugar
al juego que a vos te empieza a gustar y a fascinar, etcétera. Ahí había alianza, porque ya ahí había alianza, porque yo, digamos, a ver, yo pienso que, dicho así, es un poco tonto, pero bueno, no hay que someterse ante nadie, ese es el tema, no hay que ser alcahuete en la vida. Entonces el actor tiene que ir y actuar, y la dirección tiene que ir y dirigir. Pero yo no me voy a someter en mis ideas, a no ser que vos demuestres que la situación es mejor que las ideas que yo traigo al ensayo o que se me despliegan en el desarrollo de mi potencia, que exceden mucho tus ideas. Eso es lo que yo pienso de mí siempre. Excede muchísimo mi potencia interna, que es una potencia poética, que todas tus ideas. En la interlocución resentida, lo digo como idea de prejuicio, es muy probable que después tenga que retroceder y pedir disculpas si me equivoqué, etcétera, que también está bien hacerlo. Pero si no, la actuación se somete, porque la estructura pedagógica dominante que nos hacían leer, que es Stanislavski, los actores están sometidos a la idea del maestro, aparecen como animalitos salvajes que hay que guiarlos por el caminito hacia el corral. Y toda la mitología sobre los actores es que son tarados, son drogadictos, son putos, van por izquierda, porque actúan, ¿entienden? Porque son cuerpos deseantes, porque viven en horarios que no son convenientes, porque hacen actividades heréticas. En relación a eso. ¿Se entiende eso, no? Digo, para mí eso era importantísimo. Luchar contra ciertas cosas que yo sentía que no eran tan interesantes y que la verdad que a mí me parecía mucho más interesante lo que había propuesto yo en el ensayo. Entonces lo luchaba. Entonces en los últimos tiempos mi relación con la dirección era conflictiva, porque yo luchaba por el lenguaje. Y otros actores también luchaban por el lenguaje, digamos, entendían que la situación era mucho más poderosa si tomábamos más partido, y empezaba, sin darme cuenta, empezaba a tener muy claro una idea que después me estalla en mi vínculo con Tato, porque Tato es un actor tremendo, es una locomotora de 14 vagones, no es solamente un intelectual, es un actor. Entonces es una producción de sentido por primera vez de esa magnitud, de esa intensidad. Yo había actuado con pares, pero no había actuado con semejante bestia. Con lo cual, toda la situación de la representación se va a la concha de su madre, ¿entienden? Ahí hay una estructura poética, mire, 2 metros, campeón olímpico, pintón, trotskista, que si no luchaste, pero te mata, un narcisismo paquidérmico, digamos, una situación de una intensidad y de una gran generosidad intelectual. Entonces, toda la idea de personaje, sistema narrativo, ahí estalla en 1000 pedazos. Estamos estimando lo que aporta el actor, que no necesariamente es un pensamiento inusable, es una idea, sino digo que es una poética en acto. Un actor que está pensando cosas, que vive una situación con Amitín que le permite desplegar incluso hasta saber los desacuerdos y los obstáculos que eso realmente tiene para poder desplegar eso que quiere. Entonces tenía acuerdos con los actores. Eso yo lo viví mucho tiempo como algo pecaminoso. Después me di cuenta que eran formas defensivas. Entonces yo tenía un plano de actuación que era el frente y otro plano, digamos, el punto de vista, el espectador y la mirada estimada. Y otro plano. Con lo cual había acuerdos de qué iba a ser en determinado. Sí. Entonces desarrollaba habilidades, que parece una idiotez. En principio uno podría decir, no sugiero de ninguna manera técnicamente que las personas que actúen hoy a la noche, por ejemplo, empiecen a sacar, no sé, crema Pons por un costado y hacer movimientos que no corresponden a la apuesta o hacer cosas hacia otra dirección. Pero a mí me organizaba enormemente eso, me daba una potencia enorme para la escena, me organizaba emocionalmente, la conciencia de que yo me podía mostrar a otro cómo iba a desarrollar el Estado, me ponía de una manera infernal. Esa situación es teóricamente de un nivel de complejidad enorme y técnicamente
es de altísimo voltaje. Teóricamente, porque corre el riesgo de definir cuando la situación es en movimiento, ese movimiento que uno está en más de una cosa a la vez. No es quieto, no sé, no puedo explicar. Ese movimiento es una situación vinculada a una velocidad en donde de repente el tiempo pierde su carácter vertical, organizado, se extiende momentáneamente, igual que el espacio, que adquiere una horizontalidad muy grande, y uno está lanzado como si fuera en una cinta. Uno dirá, es muy parecido a los estados del alcohol, sí, o algunos estados, sí, es muy probable, sí, es una percepción. Después, obviamente, es una situación que debe manejar. Después vos aplicás ese instrumento a una lógica con obligaciones brutales: el texto, el movimiento, el vínculo con los otros, el espacio, la lógica posicional. Actuar es más difícil que ser un cirujano de altísima precisión. Actuar medianamente bien requiere grandes habilidades, por lo menos espaciales, mínimamente espaciales, de gran organicidad. Lo que digo es, vos estabas, lo pongo en otras palabras para que decime si es algo de eso, pero me parece que lo que vos tenías de costado era un vínculo más interesante que el que podías tener con Amitín, o lo que podía hacer, o podía ser, quiero decir, vos eras cómplice de un tipo de afirmación vincular, no de una obra. Entonces, Dani Topino y Alicia Palme, que después actuó con nosotros en Hamlet, se ponían en el costado, entre las patas, en el costado, y hacían y a mí me parecían unos pelotudos, y quería sabotear esa actividad. Porque Alicia había sido discípula muchos años de Fernández, y entonces hablaba de Augusto, y yo le tomaba mucho el pelo y decía que no había que confiar en alguien que se hubiera operado la nariz. Y a ella yo le parecía que era un comentario muy prejuicioso, pero yo decía, cállense, boludo. Y a Topino, él decía, no, porque a mí me organiza. Yo le decía, mira, ¿sabes qué? Organización va a ser, fíjate en el momento tal y tal del monólogo, cuando estoy llorando lo que voy a hacer. Y entonces a mí me excitaba enormemente que en ese momento, que era de gran compromiso en relación al espectador, yo pudiera hacerle eso a él. Es cierto que para que eso pasara, él hacía antes y yo lo odiaba. Y también sería cierto que ese acuerdo era porque él era un discípulo de Amitín, muy querido por Amitín, y entonces yo siempre le tomaba el pelo dentro de los actores, como diciendo, vos sos portante del lenguaje Amitín. Digo esto porque eso cobra. Naturalmente, algunas cosas después se pueden objetivar. Yo después me empecé a pensar en eso, en esa situación de los dos planos, que es algo que ocurre naturalmente. Las personas están naturalmente vinculadas a dos planos. El plano de la realidad, por decirlo de alguna manera simpática, la hipótesis de que nosotros somos algo, tenemos nombre, apellido y podemos volver a la casa de cada uno tranquilamente, y la idea ficcional donde somos otra cosa. Elemento también muy tranquilizador, somos otra cosa, somos acá, somos allá. No vaya a ser cosa que la experiencia de actuar haga percibir que el yo se diluye y que la autoridad yoica que nosotros padecemos de manera violenta en la vida queda momentáneamente relegada. Y entonces todo es más energía, posibilidad, etc. ¡Qué degradación!, dirán algunas personas. Mejor representar algo que podamos saber de qué se trata y controlarlo. ¿Se entiende? Digo, eso para ahuyentar los temas de los gustos. Si vos tuvieras que enumerar así muy informalmente cosas que ahora recordás como importantes en relación a lo que sacaste de la experiencia con Amitín y con Pavlovsky, ¿no? Amitín era un obsesivo por debilidad, a mi entender. La actuación se torna obsesiva cuando es débil. El micrófono.
Perdón. Digo que la actuación se torna a veces obsesiva cuando es débil, cuando el lenguaje no termina de tener juego, porque el lenguaje tiene que ser poroso. El lenguaje de dirección, quiero decir, lo que habitualmente y de manera degradada dicen la puesta en escena, que es una forma asquerosísima, ¿no? Una cosa como de decorador de vidrieras. Digo esto porque gran parte de la vanguardia americana está decorando vidrieras en los últimos años de las marcas importantes, Foreman, Wilson, etc., ¿no? Las vanguardias neoyorquinas. Pavlovsky tenía una cosa, o sea, Avitín era un obsesivo. Sí. Y entonces, a mí, por ejemplo, había una cosa que me encantaba muchísimo hacerle, que teníamos un acuerdo, que era cuando ya estábamos muy cerca del estreno y había unas situaciones muy emotivas, hacer un gesto así para afuera, entonces él venía y hacerle una broma, no sé, cualquier cosa, queremos un sándwich, no sean estúpidos, decía él, se ponía, o sea, atraparlo en la confusión, ¿no? Me parecía muy atractivo. Porque me parece que con Tato el intercambio sobre el orden de prioridades en la escena debe haber sido más compatible. Sí, más compatible, y además que más compatible porque Tato es de un narcisismo que no le importa nada que no sea él mismo. Entonces no hay otra escena. No hay. No, a ver si nos entendemos. Es difícil pensarlo. No hay otra escena. O sea, no hay ningún procedimiento que trascienda a él. Pues sí, o es tarado o quiere que me debilite. ¿Entienden a qué me refiero? Se está haciendo el imbécil. Vos, Tato, ¿vos qué pensás de la escena? Le preguntaba Laura, supongamos. Él la escribió. Nada. Con lo cual era una actitud muy sabia, porque entonces el material se desplegaba a las posibilidades perforativas de la actuación. Y también ahí había una cosa sabia de Laura Yusen, que no es santa de mi devoción, pero que es que ella, en lugar de la dirección ahí, establecía con gran claridad que su existencia era que no nos matáramos con el otro, que no nos matáramos, que no hubiera violencia física, que no hubiera sangre. Los ensayos eran muy interesantes. Ahora, también era muy interesante porque Tato de repente apelaba a una nomenclatura que no parecía corresponderse. Hablaba de de repente decía, pero ¿cuál es el superobjetivo? Habíamos hecho un quilombo enorme en el ensayo, y de repente él preguntaba eso, y yo decía, pero está loco este hombre, ¿qué le pasa? Pero un gran actor, y él me habilitó un día, vino y me dio, él había visto Telarañas, y cómo ensayaba yo. Y entonces un día vino ahí a Telarañas y me trajo las entrevistas de Bacon que le hace Silverster. Y eso para mí fue dinamita, donde habla del accidente, de mantenerse en torno, la situación de evitar la ilustración, lo que sería la representación en nosotros. Eso a mí me sorprendió mucho, me resultó... Bueno, por supuesto, yo tenía una enorme admiración también por el teatro de Cantor, no para nada como influencia directa, pero sí su pensamiento, y por ende en Bruno Schulz y en toda la cosa de los maniquíes. Bueno, era muy claro en esa época, digo, estoy hablando de los 80, lo que no, porque no había muy fuertemente representación y modelos pedagógicos vinculados a la situación de la interioridad, etc. Y entonces, la verdad es que eso era la marca. Y me parece que una vez que se elige, no, lo digo simpáticamente, que una vez que la televisión no era mi ámbito, el teatro comercial tampoco, dirigí en el San Martín y me echaron, tuve problemas, tuve severos conflictos, con lo cual la verdad es que yo tenía que afirmar el negocio, por decirlo simpáticamente. Siempre todas las personas que tomaron clases en el Sportivo supieron que el Sportivo y las clases eran un kiosco bastante sano, que no mitologizaba nada, sino decía, esto sirve para bancar un proyecto de ensayos, para poder mantener
cierta independencia en relación a quedarnos cerca del teatro y al mismo tiempo no profesionalizarnos, que era el imperativo de la época, en los 70, en los 80, no es como ahora, una situación muy diferente. Entonces, la necesidad también afirmativa, digamos, hace que uno tenga que ir y luchar y tratar de afirmar, ¿no? Me resultaba aburrido, siempre me ha resultado aburrido ese teatro representativo, tradicional, convencional, donde las cosas ocurren porque tienen que ocurrir, y los gestos y tal cosa. Ya la situación under declarada, no como algo tan para pocos, sino como algo ya un suceso, por lo menos más. Y que en mi primera entrevista con vos, bueno, yo me di cuenta que dije, qué suerte, caí en un lugar, porque la verdad que el azar siempre es un gran porcentaje de las elecciones. Dije, me parece que estoy con alguien que está vinculado a eso que vi hace poco. Yo había visto por primera vez a los Messi y a Pompeyo, y entonces con Messi me había descompuesto de risa, y con Pompeyo había tenido miedo directamente. Había tenido miedo. Lo que es bueno, sí. Es buenísimo. Entonces dije, bueno, acá se está desplegando algo vinculado con eso, ¿no? Y me acuerdo que en una de las primeras clases, hablando del paracultural que había sido, que incluso me habías visto, vos decías algo, ya tenías una relación, ya habías pensado algo en relación a lo que estaba pasando ahí, y decías que si bien estaba muy bueno, el juego que habilitaba, ese contacto directo, digamos, esa actitud más rockera de la actuación, lo que veías como peligro era que la actuación estaba abandonando como la dimensión emocional, la dimensión afectiva. Había producido una enorme afectación. Quiero decir, como en determinado momento el método y sus líneas vinculadas a la interioridad hipervalorizaban la idea de lo emocional, y para definirlo de manera más directa todavía, lo que tenga que ver con las expresiones relacionadas con la tristeza, es decir, el llanto, en la creencia de que eso era el verosímil de la buena actuación, es como Chacho Álvarez y el Frente Amplio a la política, querer decorar lo que intrínsecamente está mal. Lo que era corrupto era la ley que se votaba, no la guita que se llevaron los senadores en su momento. La ley era la corrupta, la situación que estaba mala era de base. Lo que estaba mal era un formato de actuación que no se interrogaba en relación a qué valores afirmaban los estados emocionales. Entonces cualquiera lloraba y decía que bueno, mira que es muy intensa, porque lloraba acá, lloraba allá, sin entender de que esos son signos, que no tienen ningún valor, que eso no establece un campo de índole formal y que es un elemento de significación en el lenguaje totalizante, que es el lenguaje de la obra o del trabajo o del espectáculo, llamémosle. Entonces, una reacción ante eso fue que el teatro joven, por decirlo así, o las formas alternativas, se alejaron brutalmente de las situaciones emocionales, o las parodiaban, pero no las tomaban como elemento de canal comunicante, cuando el campo emocional es un circuito de extraordinaria y directa intercambio, y es una situación poderosa. No se trata de llorar más, llorar menos, o reírse, porque si no es un procedimiento, y los procedimientos tampoco terminan de resolver nada, pueden funcionar momentáneamente, pero sí la necesidad de recuperar ciertas energías y ciertos tonos por los cuales las situaciones se tornan afirmativas, porque si no la actuación se empezó a desplegar lentamente hacia un borde irónico y distante, aún en su eficacia, donde no aparecía el signo afirmativo de la actuación, que es que la actuación plantea también que esa carne que se manifiesta ahí sufre, goza porque está actuando, pero al mismo tiempo sufre, porque si no el circuito con la mirada se reduce. Quiero decir, vos empezás a sentir que el otro hace un como si. ¿Quieren creer en Dios si Dios aparece? Así cree cualquiera, quiero decir, así actúa cualquiera. Si vos te pones tan distante, por supuesto,
que esto no inhibe algunos lenguajes específicos que requieren esa distancia y que, como la parodia o grotesco, ciertos lenguajes específicos que necesariamente utilizan esa distancia para marcar el signo del lenguaje. Me refiero a una situación más previa, más primitiva de la actuación, que en su despliegue de la posibilidad no indagaba su contacto con el campo emocional, como si fuera vergonzoso eso. Como si fuera vergonzoso estar triste en este país. Varias condiciones que lo que fue el origen del teatro alternativo, ¿no?, que compartimos, quiero decir, yo me acuerdo que era una época donde se decía que el tiempo que el teatro comercial y el teatro oficial le dedicaba al ensayo ya hablaba mal del nivel de indeterminación al que se abría. Quiero decir, como que en ese tiempo, digamos, como que estaba abandonada de partida la hipótesis de creación, porque ya cuarto, que la relación que se mantenía, o sea, como si uno escribiera ahora lo que fue el manifiesto no escrito de los 90, ¿no? Pero sí muy charlado y muy compartido, incluso en una época donde había un intercambio entre algunos grupos. Eso sigue siendo, eso permanece. Los Siete Locos y Los Lanzallamas son novelas paradigmáticas, anticipatorias de varias cosas. En principio del existencialismo, de Sartre, también una mirada que percibe ya la aparición del nazismo, está escrita en el año 28, ya percibe la idea de eso, del nazismo, de Mussolini, de Stalin, anticipa claramente algunas cosas. Cuando yo venía de hacer un trabajo que era el corte, que me había costado mucho porque me había metido con lo que sería después escribir, y una macana, quiero decir que eso, yo arribé a eso en la dirección. Al principio pensaba, bueno, algunas cosas las hacemos, pero también pensaba más en obras. Y mi relación con las obras era, sobre las obras, tratar de tener, por decirlo ingenuamente, alguna idea muy poderosa, influenciar o generar una versión sobre eso, como fue el caso de Hamlet, o el caso de Muñeca. Pero en el caso del corte había tenido que enfrentar a la cosa de la escritura y estaba medio que no quería para nada meterme de vuelta con unas novelas ni nada, porque eso significaría, quería encontrar una obra. Y Gabriel y Alejandro, que curiosamente están acá, digo, dale, porque ellos estaban en ese momento en un grupo, y también a veces los grupos, que yo estaba tratando de pensar, y decía, en los grupos que estuvo Gabriel y que estuvo Alejandro, también estaban Rafael Spregelburg, estaba Federico León, estaba Jorge Sánchez, estaba la de La Plata, ¿cómo se llama? Beatriz Catani, estaba Gaby Cosme, que ahora lo dirige a Tulio Marcio. Digo, variables increíbles. Luis Machín, bueno, un montón de personas muy singulares que convivían. Andrea Garrote, quiero decir, en un mismo grupo, 20 personas o algo así, muy singulares y muy específicas. Entonces también en ese aspecto digo, lo azaroso de los vínculos o lo azaroso de que ese día en uno de los espacios del Sportivo ustedes dijeron dale, porque habíamos estado trabajando y nos habíamos quedado calientes con ART, porque habíamos estado trabajando durante el año con los Siete Locos. Y yo, dale.